Hola, muy buen día y bienvenido. Hoy hablaremos sobre los métodos de separación de mezclas. Comenzamos. Los métodos de separación de mezclas o métodos de separación de fases son los distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más ingredientes de una mezcla, valiéndose de las diferentes propiedades químicas de cada uno de ellos. Entre las propiedades físicas de las fases que se aprovechan para su separación se encuentra el punto de ebullición, la solubilidad, la densidad, magnetismo, sublimación y otras más. Los métodos de separación de mezclas se clasifican en separación de mezclas de sólidos, separación de mezclas de un sólido y un líquido y separación de mezclas de líquidos. Para los métodos de separación de mezclas de sólidos se utiliza la tamización, levigación e imantación. La tamización se utiliza cuando la mezcla está formada por partículas de diferentes tamaños. El instrumento utilizado se denomina tamiz. Este método es muy utilizado en el análisis de suelos y en las industrias de harinas. Básicamente este método se utiliza para separar dos o más sólidos cuyas partículas poseen diferentes grados de subdivisión. Para ejecutar el tamizaje se hace pasar la mezcla por un tamiz, por cuyas aberturas caerán las partículas más pequeñas, quedando el material más grueso dentro del tamiz. Un ejemplo en el cual se utiliza el tamizaje es para separar una mezcla de piedras y arena. La levigación consiste en pulverizar la mezcla sólida y tratarla luego con un disolvente apropiado. La separación se realiza basándose en su diferencia de densidad. Este método es muy empleado en la minería, especialmente en la separación de oro. La imantación es un método que consiste en separar una mezcla en la que una de sus sustancias tiene propiedades magnéticas. Se debe utilizar un material o instrumento que contenga un campo magnético para separar las sustancias metálicas en la mezcla, como la extracción de limaduras de hierro en una mezcla con arena. Continuando con la separación de mezclas de un sólido y un líquido, para separar estas mezclas pueden utilizarse los siguientes métodos. Filtración. Es el método que se usa para separar un sólido insoluble de un líquido. El estado de subdivisión del sólido es tal que lo obliga a quedar retenido en un medio poroso o filtro por el cual se hace pasar. Este método es ampliamente usado en varias actividades humanas, teniendo como ejemplos de filtros los percoladores para hacer café, telas de algodón o sintéticas, coladores o cribas caseros y los filtros porosos industriales, de cerámica, vidrio, arena o carbón. Filtración por vacío. Usa las mismas bases que la filtración, a excepción que este método usa una bomba de vacío. La bomba extrae el aire dentro del matraz para generar vacío, haciendo que la filtración sea más rápida, ya que la fuerza impulsora es la presión atmosférica. Su uso es común cuando la mezcla no se filtra con facilidad o se quiere reducir el tiempo de filtración. Centrifugado. Consiste en someter una mezcla a la acción de la fuerza centrífuga, haciendo girar el recipiente con la mezcla a gran velocidad. Con esto el sólido se deposita en el fondo del recipiente, mientras que el componente líquido queda como un sobrenadante que puede separarse por decantación. Lixiviación selectiva o extracción. Este método de separación consiste en extraer por medio de disolventes orgánicos aceites esenciales de plantas aromáticas o medicinales. La lixiviación es común en la confección de perfumes, productos de limpieza y medicamentos. De igual manera, se utiliza en la extracción de minerales en las minas como el cobre. Separación de mezclas de líquidos. Decantación. La decantación se utiliza para separar dos o más líquidos que no se disuelven entre sí, por ejemplo, el agua y aceite, o un sólido insoluble en un líquido como agua y arena. El aparato utilizado se llama ampolla o embudo de decantación. La decantación es el método de separación más sencillo y comúnmente es el preámbulo a utilizar otros más complejos con la finalidad de lograr la mayor pureza posible. Destilación. La destilación se usa para separar dos líquidos miscibles entre sí, que tienen distinto punto de ebullición, como una mezcla de agua y alcohol etílico, o bien un sólido no volátil disuelto en un líquido, como la mezcla de permanganato de potasio disuelto en agua. El proceso de destilación se inicia al aplicar altas temperaturas a la mezcla. El líquido más volátil se evapora primero, quedando el otro puro. Luego, la fase evaporada se recupera mediante condensación al disminuir la temperatura. Cromatografía. La cromatografía comprende un conjunto de diversos métodos de separación de mezclas muy útiles en la industria como en la investigación. Se utiliza para separar e identificar mezclas complejas que no se pueden separar por otros medios. Existen varios métodos cromatográficos, de papel, de capa delgada o capa fina, de columna y de gas. Todos, sin embargo, utilizan como principio la propiedad de capilaridad por la cual una sustancia se desplaza a través de un medio determinado. El medio se conoce como fase estacionaria y la sustancia como fase móvil.
También existen otros tipos de separación de mezclas, por ejemplo la evaporación. Esta se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido. Por ejemplo, si de una salmuera, es decir, agua con cloruro de sodio, quisiéramos obtener el sólido que la compone, es decir, la sal, debemos aplicar a esta mezcla un aumento de temperatura hasta evaporar el agua totalmente, obteniendo un sólido en el fondo del recipiente que utilicemos. Y por último tenemos a la cristalización. La cristalización es un proceso físico por el cual, a partir de un gas, un perfume o loción, los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar una red cristalina, la unidad básica de un cristal. La cristalización se emplea con bastante frecuencia en química para purificar una sustancia gaseosa. Eso ha sido todo, gracias por ver el video y nos vemos pronto.